Capítulo 15. Quedaba bien poco en Elena de todo aquello para lo cual fuera educada. ¿Por qué no seguirían produciéndose los caprichos con la sana regularidad de antes? Habría resultado errónea la afirmación de su padre. ¿Eres un ser de inmoderados y volubles deseos? ¿Sería ella estable, después de haber vivido tantos años en función de su volubilidad? ¿Cuánto le costará ajustar su carácter a las cambiantes decisiones de su voluntad? ¿Por qué no se producían como antes los cambios? Era inaudito que en su vida regulada para la aventura ocurriera, en cambio, una definitiva posición estable. Desconcertante para Elena, poco preparada a los acomodamientos perdurables. No era apta para ellos y, sin embargo, temían no poder evitarlos. Temían no cambiar. Se asustaba ante la idea de permanecer en su absurdo deseo por hoy, mañana y siempre. ¿De dónde había surgido de repente esta calmosa vocación definitiva? Lo dudaba. Tal vez de aquella mujer criolla, su madre, muerta hacía tantos años que ni la recordaba. Ignoraba cómo había vivido, junto al europeo refinado, esa plácida mujer que se dejó morir, simplemente, con la salvaje resignación de una planta o un animal. Él le había contado poco de su madre. Solo obtuvo un perfil borroso, una colección de joyas y las pequeñas camisas de bebé que bordaron para ella sus manos. Ni siquiera un retrato. Con tan escasos elementos, no se podía reconstruir el recuerdo de una madre, y mucho menos adivinar si de la criolla le vendría esta increíble sumisión, esta voluntad absurda de persistir por siempre en su afecto. Su madre era la culpable. No podía heredar de él esa mansedumbre. Él, con su irónica sonrisa, con su despectivo concepto del dinero que sabía hacer para derrocharlo fructíferamente en placeres y voluptuosidades, risa le daba solo pensarlo. Debería engañarlo respecto a su decisión, presentarle el asunto bajo el aspecto de un capricho más, uno de aquellos caprichos que él estaba acostumbrado a satisfacer con la prodigalidad con que se colman los pequeños deseos de una reina. Si conseguía hacerle creer eso, no habría lucha. Pero ¿cómo engañar a su padre? Iba a ver en ella algo nuevo, tal vez la terrible mansedumbre de su mujer criolla, el gesto de aquella cuando asintiera a propios caprichos, la eterna docilidad de esclava con que le respondiera en los remotos años de su matrimonio. Y ante este sentimiento, Fernando Viale se horrorizaría. De ello estaba segura Elena. Nunca quiso aceptar en su hija la estúpida docilidad de todas las mujeres. La hizo de cosas recias, como a un hombre. La enseñó a desdeñar sus propios antojos, a realizar sus propósitos, pero también a dominarlos, a no esclavizarse a ninguno y renovarlos constantemente. Elena pensaba usar en esa lucha las armas mortales de la ironía que él mismo, para vencerlo, puso en sus manos. Iba a ser doloroso el engaño. Para Fernando Viales todas las cosas se terminaban indefectiblemente, y entre más pronto cumplieran el proceso de destrucción, tanto mejor. El dolor era humillante. El dolor rebajaba la dignidad humana. Debía vivirse para un ilimitado regocijo. Él le había enseñado a su hija a encontrar deleite en todo. En lo bello y lo feo, lo difícil y lo fácil. Solo el dolor manso estaba más allá de su tolerancia. Posiblemente su mujer se murió de ese dolor manso, y él, con su rubia sonrisa, la dejó morir porque seres así, preparados para todas las aceptaciones, no tienen derecho a existir. Y ahora era ella quien le habría de demostrar el fatal cumplimiento de las trágicas herencias. Qué mal, pero qué mal se sentía Elena con todo eso. Y sin embargo, no sabía cómo evitarlo, porque sentía pegada a ella una blanda aceptación dolorosa hacia la viril importancia de Gabriel. Se consolaba pensando que tenía que ser así, quizá porque siempre, antes de ella, había ocurrido igual con todas las mujeres. ¿Sobre qué cantidad de cosas absurdas estaba construido todo? Por una parte, sobre dos mentiras inevitables que debería decir. Una a su padre para hacerle aceptar la realización de un supuesto capricho. Otra a Gabriel para que creyera mentira una verdad, ya que, a pesar de todo, seguía convencido de no ser para Elena sino un capricho más. Gabriel le había dicho hacía pocos días con una molesta mirada de desconfianza. ¿Sabes que habrás de someterte conmigo a todas las miserias? Porque yo no quiero tu dinero y mucho menos el dinero de tu padre. Y ella le contestó usando una burla por él esperada e impuesta entre ambos por la prolongada complicidad de la mentira. Lo sé, como sé también que posiblemente no podré soportarlo. Estoy demasiado mal acostumbrada al lujo y la libertad. ¿Qué piensas hacer entonces? ¿Qué pretendes hacer? Dejarte. Eso ocurrirá probablemente cuando me canse de ser tu mujer legal. ¿No te da vergüenza, Elena, decir tal cosa? Tú sabes que no me da. ¿Para qué lo preguntas? ¿Y cómo intentas embarcarme en este asunto tan dudoso? ¿Embarcarte? ¿Desde cuándo soy yo quien te obliga? Eres tú. Ya conoces mi opinión, no la tergiverses. No tengo el más mínimo interés en ser tu esposa. Eres tú quien se empeña en ese absurdo. Yo, casada. Gabriel se parapetó en su terca obstinación. Tal vez así dejes de pensar en otras cosas o en otros cuando te miro. Bonito argumento para el matrimonio. ¿Y qué harás si no dejo de pensar en esas otras cosas?
No sé, te mataré tal vez. Nos estamos destruyendo, Gabriel. Y eso no está bien. Ya lo sé, pero no puedo evitarlo. Sí que puedes, no te cases conmigo porque eso acabará con el amor y con todo. Convéncete. Yo no estoy hecha para el matrimonio. Me ruborizo de solo pensarlo, pero él tenía que casarse. Era la única fórmula para escapar a su burlona mirada. La única para domeñar ese espíritu orgulloso y enseñarle, en el ejercicio de una función legal, la bondad tan antagónica a Elena, pero necesaria para garantizarse una seguridad que en ningún momento sentía. Elena, por su parte, buscaba inútilmente una coyuntura favorable para escapar a la sentencia de matrimonio ante la cual estaba. Su voluntad de otras veces, hoy debilitada en la pasión, no la ayudaba a encontrar en sí misma fuerza para rehusar. Quería casarse y no quería. Demasiados años de libre albedrío actuaban sobre ella, pero del otro lado estaba ocluyente el descabellado amor que sentía por Gabriel. Una irrisoria blandura la poseía en su presencia, hasta sus gestos adquirían tersura y la irónica sonrisa casi había desaparecido de sus labios. Sola, frente a sí misma o ante su padre, reaccionaba diferente. Se le hacía tonta la idea, vergüenza inconfesable cubría sus mejillas y se complacía en volver a ser como antes. Libre, insolente, personalísima, voluntariosa. Fernando Viales se daba cuenta entristecido de que algo inusitado estaba pasando, pero la fe que depositara en su hija detenía toda pregunta. Ella hablaría, o si no, sus hechos futuros resolverían la incógnita. Elena luchaba entre contradictorios problemas. Se debatía, se buscaba, y llegaba atormentada a la molesta conclusión de no saber quién era ella. Si la poderosa mujer omnímoda de antes o la mansa mujer doliente de hoy. Con su padre se sentía mejor. Jugaban entre los dos a burlarse de todo. De la gente, de las cosas, de los hechos, de los sentimientos, y en estos concursos de oratoria mordaz, Elena estaba más cáustica que nunca. Frente a Gabriel se sentía mal. Mal, pero satisfecha. Todavía usaba con él su verbo mordiente, pero asentía disciplinada a todas sus resoluciones, sin encontrar para defenderse más que la banal presunción de la palabra. En el fondo, haría lo que Gabriel quisiese. Aunque se sintiera por siempre mal. Pero quería ser salvada. Tanto, que a veces la tentaba el deseo de franquearse con su padre. Sin embargo, la detenía la idea de sus respuestas burlonas. Su hija en una actitud de debilidad semejante. Antes que aceptarlo, Fernando Viales preferiría maltratarla tomando a bromas su matrimonio, su pasión, su sacrificio y su arrepentimiento. Estaba segura de no encontrar un terreno de lógica en el cual moverse para hablarle a su padre. Sabía que si estuviera en el caso de decirle, si pudiera decirle, sonriendo sarcásticamente: «Papá, tu honorable hija ha perdido esa honorable partícula que llaman virginidad», Fernando Viales le habría contestado solemnemente burlón. «¿Y qué quiere mi hija que haga para devolvérsela? Si te hace mucha falta, avísamelo y veré lo que se puede hacer. Como espero que no te preocupes por tan miserable accidente, dime si prefieres a cambio un automóvil, un coscorrón o un viaje. Es maravilloso esto de tener una hija de tu fragilidad». Y luego, ya seriamente, con esa su dulcísima seriedad de hombre maduro, le diría: «¿Pero no estás enamorada? Bueno, me quitas un peso de encima. Tú estás hecha para cosas mejores. He creído en la libertad de la mujer y tú debes probar mi teoría. No puedes decir que te falta nada para lograrlo, porque lo tienes todo. Estamos en el mundo de la intrascendencia, del no importa. Tú valoras de demostrarlo en empresas mayores. Cuando seas médico. Ya veremos. Entonces te dejaré reventar de cansancio trabajando y te pediré que consumas tu postrera energía por hacer una curación difícil. Ahora, ¿quieres que te lleve a pasear? ¿Quieres acompañarme a tomar unas copas? ¿Quieres embriagarte? ¿Quieres leer o quieres estar sola? Todo es factible mientras no incurras en la estupidez de enamorarte, casarte y colocar en un hombre mis sueños». «Escucha bien, hija», dije. «Mis sueños. ¿No quieres nada hoy? Entonces, buenas noches preciosa, he de trabajar y solo por ti lo habría dejado». Qué dulce era su padre. Qué admiración fanática tenía Elena por él. Qué amigo invaluable. Qué jovial persona para vivir en su compañía. Nada era superior a su padre, nadie, ni Gabriel. Pero cuando se encontraba de nuevo frente a este, Elena sentía flaquear su fortaleza. Sufría súbitos desmayos de la voluntad y tentaciones oscuras de ponerse tierna, reclinar en su hombro la cabeza, rendirse a sus caricias y, sobre todo, decir que sí. Decir que sí a todo. La imagen de Fernando Viales se perdía en una bruma dudosa y la mansedumbre se vigorizaba en su ser. Lo único malo en su amor era la mentira. Quería ser blanda con Gabriel, pero estaba obligada a mantener indefinidamente la costra de dureza con la cual se revistió en un principio para dominarlo. Gabriel no creía en esa suavidad inusitada, no tenía fe en la mujer tierna que el amor desarrollaba en Elena. Hasta pensaba a veces ella si no la querría solamente por su dureza, por su rigidez, por su insolencia, por su falsedad. Imposible reivindicar posiciones con Gabriel.
Llegar a la ternura era su meta, pero necesario también reconocerlo, llegar a esa ternura por vía del engaño. Su íntima, su veraz, su prístina feminidad no la aceptaba él. Estaba con Gabriel como sobre un brasero y con su padre a gusto. Mentira y amor, siempre juntos. Realismo y paz, juntos también. Decididamente, ella prefería ser salvada. A decidir, Elena Viales, porque se hace tarde. Gabriel sabía que se estaba enlodando junto a Elena. Ese amor tormentoso tenía mucho de denigrante para él. Ahora otra vez en este cuarto revuelto, lleno de su terrible desorden, Gabriel daba vueltas esperándola. Había llegado demasiado temprano a la cita, pero tenía llave y entró. Estaban, como la tarde de la autopsia, los libros por el suelo, los frascos en los lugares más inadecuados, las colillas de cigarro por todas partes, el polvo cubriendo los muebles y más libros abiertos sobre todas las sillas. En unas grandes redomas tenía vísceras en alcohol, en la ventana agonizaban faltas de agua unas plantas, su bata había quedado en el suelo con la forma humana que tomara al caer. Gabriel veía la bata como otras veces deslizarse, descubriendo el desnudo de Elena, y descansar a sus pies como una rosa de trapo desde la cual emergían las magníficas piernas morenas. Aquel libro gordo hablaba de tremendas discusiones científicas que los mantuvieron despiertos hasta muy tarde. El volumen rojo recordaba su voz redonda, leyéndolo bajo la luz que caía sobre el pelo de ella haciendo más antagónicos los extraños matices rubios. Gabriel se recostó en el sofá y se hizo a un lado como si le diera sitio a Elena. Cuando ella está todo ese gran sitio, se vuelve chico y pesa sobre su costado el sólido peso de ella. Los diálogos sostenidos parece que se conservaran en aquel cuarto, como las vísceras entre los cristales. Están ahí, se les recuerda, se les oye. Gabriel, ¿has visto cómo mi cuerpo cabe en tu cuerpo? Estoy hecha a tu medida. Sí, no vayas a burlarte de mis tonterías, pero a veces pienso, mejor no te lo digo. ¿Qué piensas? Dilo, bueno. Que tú cabes en mí como en el vaso cabe el agua. Elena ríe y Gabriel agrega ceñudo. Si tuvieras por dentro la docilidad que tiene tu carne. Si te adaptaras a mis sentimientos como te adaptas a mi forma. Sería una maravilla. Ella ríe de nuevo. ¿Por qué no ríe siempre así? Pregunta Gabriel torvamente. ¿Y cómo río? En falso, pensando que ríes. Tú sabes que todo lo hago en falso. Todo, menos pecar. Porque Elena sabe pecar con una sabiduría tremenda, con una persistencia de gota. Así de amargos fueron siempre sus diálogos. Gabriel, después de las palabras de ese día, se sintió solo otra vez. Como ahora, clausurada ya la imagen pretérita, que no tiene para acompañarle ni su presencia corporal inmediata, ni la actividad mental de perseguir sus falsedades tortuosas. Aquella última expresión de Gabriel había sido dura y él lo comprende. Ahora, al revivir la conversación en su ausencia, siente vergüenza porque a pesar de todo, ella está aquí presente. Está esa su esencia corporal y ese su calor extraño y penetrante. Todos esos libros por el suelo dicen de ella, como dice la bata la forma de su cuerpo y como dicen los frascos del baño el misterio de su olor. ¿Por qué tarda tanto? ¿Dónde estará ahora? Después de hacerse estas preguntas Gabriel siente el humillante impulso de buscar entre todas las cosas del cuarto la evidencia material de esa mentira que él supone en ella. En algún sitio ha de encontrar una carta, un retrato, un nombre, una fecha que hagan alusión a las presencias rivales que lo atormentan. Porque algo ha de haber, no es posible tener, como él la tiene, la certeza de esa mentira sin que ésta reste, en la realidad, algún testimonio. Se imagina a sí mismo enrostrándole con pruebas contundentes la verdad oculta y siente por anticipado una gloriosa satisfacción de rabia. No es posible que la inefable intuición de su celo lo esté engañando. Ella le ha mentido. Ella piensa en otros cuando está con él. Ella es falsa y solo sabe manejar las palabras con habilidad sin lograr controlar las manifestaciones inevitables de la mentira. Ensoñaciones, suspiros, ausencias, nostalgias, nerviosas sorpresas, movimientos automáticos. Más y más lo tienta el celoso deseo de comprobar sus presunciones. Piensa laboriosamente mientras se pasea de un extremo al otro del cuarto, repitiendo, sin saberlo, el pendular hábito de su padre. Si miente cuando mira a lo lejos teniéndome a su lado, si miente cuando sonríe y cuando me toca, también, no, más aún ha de mentir si yo estoy lejos, como ahora. Podría, emporcarme. Eso es indigno de un hombre, ¿hasta qué punto me estoy rebajando con ella? No lo voy a hacer. De ninguna manera. Es un gesto demasiado bajo, pero deja todo regado, sería fácil y seguro. Muy fácil encontrar entre su despreocupación la evidencia de esas mentiras. No lo voy a hacer porque me enlodo con solo pensarlo. No lo voy a hacer. No debo. Aunque sería simple, dado su terrible desorden, hallar el testimonio material de su falsedad. Eso está aquí, en algún sitio, en este cuarto o en el otro. No lo voy a hacer. No. Debe estar próxima a mí la evidencia, en cualquiera de estas cosas que ella deja negligentemente por todos lados, no lo voy a hacer. No. De ninguna manera.
No lo voy a hacer. Pero lo hizo. Tenía las manos temblorosas y frías, mientras por los poros un calor terrible cuajaba gotas de sudor sobre el bigote y la nariz. Pero lo hizo. En el vértigo comenzó allí, donde estaba seguro de no encontrar nada, como si al mismo tiempo que la deseaba, temiera la espantosa evidencia. Miró bajo los muebles con miedo. Había en todos una capa de polvo. Palpó los asientos, hundiendo los dedos entre los cojines, apretándolos hasta recibir en pleno la seca verdad de su materia. Movió los frascos con vísceras, y al hacerlo, en el líquido turbio, se balancearon como mariscos enseñando fibras y desprendiendo un zumo rojiverde en el alcohol. Luego ondularon pendularmente, pesadas, y volvieron a quedar estables meciendo solo las banderolas de sus pedúnculos carnosos. Levantó todos los morteros y pasó la mano por la base como si no bastara la mirada para obtener un convencimiento. Sacudió la alfombra y el polvo comenzó a enturbiar el aire de la habitación. Arrojó al suelo los cojines y con rabia se paró sobre ellos. Cambió de sitio los muebles. Abrió la vitrina de sus instrumentos y miró por las cuatro caras cual si el cristal de las paredes o el cristal divisorio pudiera ocultar algo. Alzó la bata del suelo y la arrojó frenético contra la pared. La bata fue a chocar contra un frasco y lo hizo rodar sobre el mueble en que estaba colocado. El alcohol y la sangre derramada mojaron todo a su paso. Luego, haciendo un ruido alarmante, como de grito, estalló contra el suelo. Entre la bata que rodara con el vaso, un corazón asqueroso e inquietante quedó anclado. Gabriel le dio una patada y, sí, esta fue la señal para romper. Romper era la respuesta. Romper todo cuanto quedara en pie a su alrededor. Romper sin misericordia para oír de nuevo el ruido de grito afín a su rabia. Romper para dar salida a la inmensa represión de sus celos, para justificar el inútil registro, para dejar huella de la agresión. Romper porque eso era bajo, aún más bajo que buscar. Porque era emporcarse y porque las respuestas claras de Elena no bastaban a satisfacer sus turbias preguntas. Ella estaba todavía intacta en su recuerdo y todas las dudas no habían podido mancharla, porque para la veracidad de sus miradas y caricias, él tuvo mordaces palabras ensuciadoras. Romper, sí, para arrojar sobre alguien, aunque fuera él mismo, la ignominia que no hallara en ella. Y Gabriel rompió. Jadeaba. Sus manos antes trémulas se volvieron firmes. Las sentía como manos de madera. El pelo pendía sobre la frente y su cara parecía la de un caballo desbocado. Se quitó el saco y lo aventó a cualquier parte. El cuarto iba adquiriendo, a más de su desorden habitual, un desorden de cataclismo. Gabriel se plantó en medio del desastre buscando algo más que romper. Lo que debiera estar en el suelo aparecía sobre las mesas y en los marcos de las ventanas. La humedad de todas las cosas húmedas brillaba sobre todo lo seco. Lo entero estaba rasgado, los muebles volcados obstruían el paso y sobre estos estaban las alfombras. Contempló su obra. Allí estaba todo, y allí estaba nada, nada, algo tembloroso lo llamó en su interior. ¿Miedo? ¿Por qué miedo? No, miedo no. ¿Respeto? Gabriel rió a carcajada y gritó. Respeto tampoco. Y se acercó a la biblioteca con gesto de vengador. Revisó los libros, mesando las páginas vertiginosamente. Le tomaba tiempo porque ella tenía en todos notas, en todos papeles doblados con apuntes sin importancia. Lección del 10, repasarla, neurodermatitis aguda, consulta página 400, avisar a la caballería que mi yegua está más enferma de lo que él cree, pedir a papá ese maletín de cuero que vi yo, vive en el número 26. Ese era su número, el de su casa. Gabriel apartó el trocito de papel, pero, ¿sería el suyo? Cada libro que tomaba lo arrojaba hacia atrás, una vez visto, y a su alrededor formaban un montón informe. Unos panza arriba, otros panza abajo, abiertos y cerrados, doblados y rotos. Encontró un álbum de fotografías donde aparecía ella riendo, ella cabalgando, ella de chica comiendo mermelada, gordita y redonda, ella en la escuela, ella con su padre muchas veces, y ella más veces sonriendo con esa misma sonrisa burlona que él conocía. Nada. El corazón de Gabriel golpeaba su pecho y su ira adquiría caracteres de demencia. No había nada, pero no bastaba con eso porque algo habría de haber. Se paró y comenzó a arrojar los libros contra las paredes, quebrándolo poco a un entero, caminando de un lado para otro entre sus celos. Finalmente se sintió cansado. Tenía un volumen de anatomía en la mano sin saber qué hacer con él. Estaba derrotado por dentro, deshecho, pero no tenía el valor de confesárselo. Lo habían defraudado las cosas, porque esa tremenda mentira de que no hallara evidencia seguía siendo la misma mentira. Las manos le colgaban a los costados y tenía la cara de caballo enrojecida y llorosa. El último libro, había que lanzarlo contra algo, con el postrer resplandor de su cólera muriente. Había que completar el destrozo para dar solución a sus celos. Allí está, tuvo un renacer de rabia y energía. Allí estaba, ese retrato pintado por un pintor amigo, quién sabe qué pintor y quién sabe qué clase de amigo. Esa era la única evidencia de mentira, pero él la iba a destruir ya, en este instante, para acabar con todo lo visible y levantar su cólera.
y lanzó el pesado libro. Ambos cayeron rotos en el suelo. El libro despanzurrado y la tela del retrato rasgada como el pecho de la india que él desflorara con su bisturí el día que conociera a Elena. Igual de violado estaba el retrato que había quedado el pecho del cadáver, igual de irreparable y profanado. Y Gabriel sonrió. Después cayeron sus manos, naufragó su cólera. Se sentó en el sofacillo y se dejó dar vueltas en algo que se estaba sumiendo. Seguro era él mismo. La humedad de su cuerpo se enfrió, se relajaron los músculos tensos y resbaló sobre el asiento, acunándose como un niño. Después lloró blandamente, con lágrimas de hombre, escasas, amargas y puras. Y estaba así cuando tuvo la certeza de que alguien había entrado, avanzaba por entre los muebles silenciosamente y por fin se detenía junto a él. Era una presencia por demás difusa, pero sin que Gabriel la viera, estaba allí. Sin que lo tocara, ni hubiera hecho ruido, esa persona estaba a su lado. Gabriel apretó los músculos, detuvo el llanto, recogió con cuidado el sonido. No se escuchaba nada insólito. Lejanas a veces, próximas otras, sonaban bocinas de automóvil. En una calle cualquiera pasaba un tranvía. Un chorro de agua golpeaba el suelo desnudo y convertía en lodo la tierra. Sonaba así, a barro, un golpe húmedo e inconfundible. Pero de la persona extraña no venía ningún eco. Se sintió incómodo primero, amedrentado más tarde, aterrorizado después. Y entonces, con la prisa de un salto, se volvió cara a la presencia enemiga. Era el padre de Elena, Fernando Viales. Podría tener, por la forma de la boca, la misma sonrisa fina y burlona de la hija, pero aun cuando ésta se adivinaba como una posibilidad en sus labios, no estaba ahora presente. Delataba dulce, compasiva seriedad. Un bochorno súbito sobrecogió a Gabriel. Pero las primeras palabras, amablemente burlonas, no implicaban hostilidad. Siéntese, si encuentra a dónde. Usted y yo tenemos que hablar. Gabriel se sentó sin atreverse a decir nada. Es inútil todo lo que ha hecho. Gabriel pensó que Viales había dicho inútil sin formular ningún reproche, y esta forma serena de plantear las cosas lo desconcertó aún más. Comprendo que cuando uno tiene dudas, necesita llegar a estos extremos. Yo no lo habría hecho porque soy diferente, pero en usted me lo explico. Gabriel halló con extrema dificultad las primeras palabras. No sé pedir perdones, tal vez porque nunca había hecho cosas que merecieran reproche. Sin embargo, todo esto es horrible. Discúlpeme usted, dijo el hombre con esa marcada tendencia a las interjecciones de quien usa una lengua extraña, sensible en el gutural acento francés de sus palabras. No se trata de hacerle inculpaciones. El desastre se podrá reparar, pero hay otras cosas que ya no tienen, después de su acto, reparación posible. Me refiero a una vergüenza con usted mismo que le quedará inolvidable. La tengo, es cierto, dijo Gabriel. Es necesario que mejore usted su estado moral para que podamos hablar. Discúlpeme, por tanto, ya regreso, y desapareció para volver al cabo de un rato con 2 botellas y vasos en la mano. Los colocó donde pudo y sirviendo sonriente agregó, como si su frase trunca anterior correspondiera a las más amistosas de las pláticas. Con esto se sentirá mejor. Yo tomo vino porque los europeos no estamos acostumbrados al whisky. Como la hija, el padre atacaba jovialmente los temas arduos. La recordaba ofreciéndole licor el día de su primer encuentro. Para que llegues a una saludable borrachera, había dicho Elena. También hoy, él querría sentirse ebrio y olvidar. Tomó la copa que le ofrecía Fernando Viales y la empinó de un trago. Ese gesto poco cortés lo ruborizó más que la aparición inesperada hacía un rato. No pudo contener una nueva disculpa. Perdone, he estado muy precipitado, pero en la crisis moral por que paso, el licor era una necesidad urgente. Tome otro, entonces, para el brindis. Sin brindis no hay amistad, y sin amistad no hay entendimiento posible. Y usted y yo nos tenemos que entender hoy, Se lo aseguro, le sirvió de nuevo generosamente y alzando su copa, colmada de claro vino transparente, dijo sonriendo con esa su dulce expresión de plenitud viril. Brindemos si le parece por ella, por Elena, que es, después de todo una gran mujer. Por ella, de quien vamos a hablar. Por ella, dijo Gabriel y sorbió un trago paladeándolo. Comenzaba a sentirse bien, tan bien que no lograba entender la razón. Como si él y Fernando Viales se hubieran reunido, después de una cita cordial, para conversar sobre alguien maravilloso y abstracto. Viales se sentó en su sillón, apartando unos libros, y poniendo sobre sus patas una mesa colocó en ella las botellas y su copa. Luego encendió un cigarrillo con la prolijidad jugosa del buen fumador. Lo extrajo de una antigua pitillera de plata, le dio vueltas, lo golpeó sobre la mesa, y solo después de la primera bocanada se dispuso a hablar. Entretanto, Gabriel había ingerido el contenido de la segunda copa y su vergüenza se alejaba tumultuosamente en ruidosa retirada. Se sentía bien, infinitamente bien. Encendió un cigarrillo, adoptando, sin saberlo, los laboriosos gestos de Viales. No es posible la versión original, no, conviabilidad.
Esto es, convivialidad, ¿qué palabra tan difícil se me ocurre usar? Digamos que no es posible, bueno, la charla, sin dos cosas. El vino y el cigarrillo. Usted estudia medicina, ¿no es cierto? Sí, señor, dijo Gabriel de nuevo turbado por la pregunta. Elena también. Usted lo sabe. Esto de la medicina se me ocurrió a mí. ¿A usted? Se asombró Gabriel como si hubiera en ello algo realmente sorprendente. Oh, sí, lo creí conveniente. Desde chica mostró una decidida aversión a la fantasía, no porque no la entendiera, sino porque el ensueño limitaba su inagotable capacidad de acción. Todavía es así. Era activa y continúa siéndolo. Demostró necesitar, a toda costa, estar en contacto directo con la realidad. Cuando un niño formula demasiadas preguntas sobre un cuento, ¿por qué cree usted que lo hace? ¿Se salía del tema o era un método deliberado? Gabriel solo pudo contestar balbuceante. Pues, no sé, no, nunca lo había pensado. Ah, la gente dice de un niño preguntón. ¿Qué fantasía tiene este chico? Error. No se trata en ese caso de una criatura imaginativa. Todo lo contrario. Si el niño pregunta y pregunta sobre un cuento es porque la fantasía contradice su mundo objetivo. Prefiere, para evitarse luchas interiores, trasladarlo mediante repetidas interrogaciones de lo inasible a lo concreto. ¿No le parece justa la tesis? Me parece, dijo Gabriel sin entender a dónde se dirigía su inesperado amigo. Ella era así. Creí que con esas bases de lógica innata podría ser capacitada por una educación conveniente en una persona capaz de afrontar con el máximo éxito un mundo, como el nuestro, lleno de errores y realidades desagradables. Colocarla en lo imaginativo, estimular la utopía, habría sido entregarla al sufrimiento. Por eso, en cuanto esto fue factible, le insinué la medicina. Y está bien allí, al menos yo lo creo así. ¿Podría decirme por qué estudia usted medicina? Gabriel nunca se había formulado antes tal pregunta. Contestarla le resultaba difícil. Pueda ser que no existan razones para ello. A menos que usted considere valederas estas. Roberto, mi hermano mayor, eligió la ingeniería que cuadra bien con su temperamento frío y activo. Para Álvaro, el menor, un muchacho que nunca decide sus propias cosas, mi padre eligió derecho. Dentro de las profesiones liberales, capaces de producir dinero, solo quedaba la medicina. Tal vez no lo resolví yo, sino que la tomé por eliminación. Es necesario que deje de ser, cuanto antes, una carga para mi familia, y como tampoco se concibe en mi casa un hombre sin profesión, ingresé a medicina. Tal vez, si estuviera en el caso de seguir mi vocación, habría preferido ser literato, aunque esta le parezca a usted una actividad equívoca. No me lo parece. Si yo no hubiera tenido dinero y esta vertiginosa capacidad de hacerlo, me habría dedicado a la literatura. No lo hice porque es una senda que, sin sacrificio, produce poco, es decir, crea poco. Y después de todo, el dolor me parece detestable, tal vez por profesar tan apasionado amor a la belleza. Estamos frente a una contradicción lamentable. Sin dinero no se puede uno dedicar al arte, y con él tampoco, porque lo limita. En resumen, es una cuestión de valor ante la vida que probablemente ni usted ni yo tengamos. ¿Le sirvo otro whisky? Me voy a embriagar. No importa. Nada de eso en la vida importa. Solo cuando no entienda bien mis palabras hágamelo saber para suspender o reducir la dosis. Está bien, dijo Gabriel y logró sonreír por vez primera. Oh, íbamos a hablar de ella y casi lo había olvidado. Soy un hombre que se pierde en las palabras, sobre todo si son un idioma extraño. Habla usted muy bien el castellano. Correcto, pero con un detestable acento. Pero volviendo al tema, yo creo que usted no la conoce bien. Está hecha laboriosamente. En realidad su creación, si así puede decirse, es posterior a su nacimiento. ¿Cómo es eso? Uno no nace siempre en el parto. A veces nace después. El nacimiento no es una ceremonia o situación determinada. No, es un proceso. El de Elena se produjo después de las reflexiones que voy a contarle. Le interesará. Gabriel hizo un gesto aprobatorio y Vía le sirvió otra copa. Salud, dijo, y luego agregó, reanudando el tema. Yo tuve luchas tremendas para encajar mi propio carácter a los bruscos cambios de este mundo anárquico de hoy. Todo chocaba conmigo. Mis gustos de sibarita ancestral sufrían ante el espectáculo de lo feo o lo disforme. Mis conceptos de aristócrata se revolvían contra todo lo nuevo. Mi sensibilidad era maltratada por cada palabra y cada actitud. Vengo de un mundo viejo, un mundo en el cual toda piedra tiene un valor y toda oración, múltiples significados. Nada hay que explicar allí para entenderse, porque todos llevamos la clave de lo antiguo en la sangre. Pero aquí, la cosa era distinta. El más rudo dolor fue ante las mujeres. Parecen pertenecer, por un atavismo desconocido, a un mundo de valores más profundos, o para explicarme mejor, de significados más complejos. Su sufrimiento viene de allí. Ellas eslabonan mejor con lo sutil, con lo inconcreto.
Me di cuenta, en su pena, de que les costaría una labor de siglos o una preparación consciente para armonizar con nuestro activo mundo moderno. Todas sufren. Todas lloran. Todas están más o menos destrozadas por dentro. Yo me niego a aceptar el sufrimiento como una necesidad humana. Trato de explicármelo y, si persiste, hago por ignorarlo, suprimirlo o evitarlo. Las mujeres, llenas de dolor, mansas, resignadas, me chocan. No puedo soportarlas. Y no quise que mi hija fuera así. Gabriel se sirvió más licor. Estaba realmente interesado en el discurso de Fernando Viales, tanto que había olvidado los motivos de su presencia en ese cuarto. Viales levantó la copa y volviéndola a su sitio continuó serenamente. No sé si usted comprende que se está preparando un tipo nuevo de mujer consciente. Oh, no. No me refiero al prototipo revolucionario de la mujer moderna. No, por Dios. Mi mujer consciente es otra, o es mujer, para decirlo claro. Pero antes de alcanzar esa etapa definitiva, se produce una deliciosa criatura transitoria, igual a todas. Solo diferente de todas en que es invulnerable al sufrimiento. Su psicología se puede definir así. No importa. Pensará usted que con tan concretas ideas educativas podría haberme preocupado por obtener en ella el tipo final, es decir, el diferente, pero deberá tomar en cuenta que yo no podía adelantarme a la evolución lógica de las cosas. No podía darle de golpe la capacidad a que el hombre ha llegado a través de siglos de libre albedrío. Solo podía aspirar a aislarla del sufrimiento, dándole la forma transitiva de mujer no importa. Elena es así. Insensible, si usted quiere, pero fuerte. De dejarla abandonada a sí misma, habríase quedado en la criatura sufriente, sentimental, vegetativa que son casi todas las mujeres. De esta manera será feliz y será útil. Dos cosas muy importantes para la vida. ¿Cómo la entiende usted? Los períodos de Viales, siempre abocados a una pregunta final, desconcertaban a Gabriel. Todavía no se daba clara cuenta hacia dónde conducía su intención. Nada había ocurrido capaz de plantear un altercado o producir una crisis. Sin embargo, él no encontraba nunca qué contestar a sus interrogaciones, por otra parte, amistosas. Como mujer, dijo haciendo una frase más que formulando un concepto. Entonces no la entiende usted. Usted creería que mi presencia inusitada en este cuarto obedecía al propósito colérico de reclamarle su honor, así lo llaman, o exigirle la reparación de un daño moral. Estaba equivocado, como ya lo habría visto de mi actitud. Su experiencia de hombre ante ella le era necesaria. Podría más bien darle las gracias, puesto que ha ocurrido con usted, un hombre sano, inteligente y sensible. Nada malo puede resultar de esto, si lo resolvemos entre usted y yo inteligentemente, y sobre todo, con espíritu jovial. Creo que después de escucharlo, la entiendo mucho mejor. Comienzo tal vez a entenderla. Me obliga su inteligencia a ponerme en la mejor disposición. Pero todavía tengo muchos puntos oscuros. Sobre todo, ¿qué se propone usted? Ya lo va a ver. Elena es para mí, o va a ser, una obra de arte. Si usted fuera pintor escogería sus colores con cuidado, buscaría para pintar la mejor tela, lavaría sus pinceles y elegiría la hora y la luz si esperara obtener su obra maestra. Una vez realizada, el marco significa mucho. Tiene que armonizar, tener tamaño y ancho adecuados, conjugar en matices con la tonalidad general del motivo. Y ya terminada, todavía pensaría usted el sitio en que colocaría el cuadro. ¿No es así? Es así, dijo Gabriel gravemente. Pues bien. Ella es mi obra maestra. Y usted puede ser un color de mi paleta, pero no el marco para contenerla ni el sitio para colocarla. Oh, no. No me interrumpa ahora. Todo el laborioso proceso ejecutorio a que aludí, tradúzcalo en los siguientes valores. El dinero que yo tengo, el respaldo que garantizo, la libertad que permito, esto es muy importante, el espíritu humorístico que significo y la belleza que establezco a mi alrededor. Para ofrecer esas cosas se necesita ser, como yo, su padre, y tener cuantas cosas he obtenido para ella. No crea, oh, no, que pienso que usted es poco para mi hija o sueño con unirla a un aristócrata o un millonario. Mi hija no es para nadie, o si usted quiere que se lo diga claro, es para todos, porque no será de nadie. En ella está logrado lo fundamental que ni su amor ni el matrimonio podrán destruir. A Elena, funcionalmente, nada le importa. Pero Elena me quiere, ¿cree usted en eso? Lo dice y lo demuestra, escuche. Aprenda a conocerla de verdad. Se irá usted, vendrá otro, se quedará sola, me moriré yo. Todos esos accidentes no obstaculizarán el empuje arrebatador de su vida. Es perpetuamente inestable. Está hecha para no permanecer en nada, porque así la defendí yo del dolor. No conseguirá usted que ni hoy ni nunca su dominio sobre ella se convierta en absoluto. A menos que cambie su psicología haciendo de ella el tipo de mujer bovina corriente y destruya mi obra. Pero usted la ama porque es así. La ama como yo la hice. Pruebe a querer otra mujer diferente, pruebe a amar una niña hecha de mansedumbre y dolor, la ama por independiente, por soberbia y sobre todo, por fugaz.
Solo puede llegar, si insiste, a destrozar mi obra, a anular lo único que ella puede ser, es decir, un tipo transitorio de mujer y un tipo definido de individuo. Aquel que sirve para algo porque tiene colmados sus apetitos y ambiciones. Pero la hará usted sufrir quitándomela, dijo Gabriela quien, sin saber por qué, esta defensa le parecía falsa. ¿Sufrir? Ajá. Vamos al punto que quiero, vea, si insisto en alejarla de usted no es para salvarla a ella, es para salvarlo a usted. ¿A mí? Sí, a usted. Entienda. No es Elena quien va a hundirse en el matrimonio para convertirse en una planta. No. Si se casaran, llegaría un día quizá muy próximo en que nada podría retenerla, porque ella se va de todo. El destrozado sería usted. Ella, después de un corto sufrimiento, para hacer con este honor a su condición inexorable de mujer, renacería sin tragedia. Pero usted no puede actuar así porque no está preparado para ello. ¿Me entiende? Usted es para Elena una experiencia, como la primera vez que se lió a golpes con otra chiquilla, o como el traje de baile y la oración ocasional. Nada grava en ella. Hasta la muerte, nuestra álgida experiencia humana, es un episodio que en cierta forma solo despierta su curiosidad. Los ausentes siguen existiendo para Elena porque no tiene idea de fronteras. Los seres queridos lo son en aquello en que conforman su aspiración, llenan su molde, respetan su albedrío. Pero si se van, si mueren o si terminan con ella, siguen teniendo una vitalidad abstracta como si el asuente fuera otro, y la realidad aquella que ella posee en la experiencia o el recuerdo. Y sin dolor. Conste que sin dolor permanente. Usted no se irá de ella definitivamente. Repetirá su nombre, vivirá sus palabras, no tendrá ninguna pena para recordarlo ni evitará su evocación, porque cuanto usted le ha dado está en ella como una donación que no puede retirarle. Esa es mi hija. Pero ahora que gracias a usted la entiendo, dijo Gabriel esperanzadamente, como si en su pregunta suspensiva estuviera implícita esta. ¿Me la dará usted? Fernando Viales le respondió con otra pregunta. ¿Cree usted conocerla ya y se siente capaz de interpretarla justamente? Ahora sí, creo que sí, ahora sí, contésteme esto sin rubores. ¿Por qué hizo este destrozo? Gabriel miró a su alrededor. El espectáculo del cuarto lo volvió de súbito a su propia realidad sensible y resentida. Miró a Viales y le pareció un poco diferente de antes, como si se hubiera alejado o borrado. Luego contestó. Buscaba aquí la evidencia material de sus falsedades. Y no se moleste con la palabra, porque usted me ha llamado al terreno de la verdad, no me molesto. Pero, ¿falsedades? No me haga explicárselo con detalle. Resultaría enojoso para los dos, me refiero a sus anteriores relaciones amorosas, las que han estado siempre entre ella y yo. ¿Qué dice Elena de eso? Dice siempre una mentira femenina. Usted me entiende, dice como cualquier otra mujer que solo existo yo. ¿Y usted la cree? Por supuesto que no. Mejoraría en decirme la verdad. Nos entenderíamos y no existirían rencores ni recuerdos ingratos como este, dijo mirando de nuevo el cataclismo. Voy a decirle una cosa que debe usted tomar como definitiva. Exijo su fe en mi palabra. Usted la tiene desde el principio. Gracias. Las conclusiones a que llegue tómelas como hombre y no se arrepentirá. Hizo una pausa que a Gabriel se le hizo solemne. Luego agregó sonriendo. Elena Viales no miente nunca. Antes de usted, en ella no existió ningún hombre. Solo se divierte en parecer diabólica y perversa. Es un juego como cualquier otro. Pero veo que, para usted el asunto es muy importante. ¿No le parecería lógico que para mí, su padre, lo fuera también? ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué le parecería verme ahora en la pose del padre iracundo que reclama el honor de su hija? Bueno, en usted, después de conocerlo, no me parecería ni siquiera imaginable. ¿Y en ella concibe una actitud diferente de la mía? Es mujer, a eso se reduce todo el conocimiento que de ella tiene. Vea, si para ella no tiene importancia el hecho de supuestos amores, es porque Elena reacciona como yo ante cosas que tienen para usted un valor diferente. Si la entendiera, no significaría nada el haber sido el primero o ser el último. El solo hecho de concederle desorbitada importancia a un asunto que ni a mí, su padre, me interesa, lo coloca en un cuadro alejado de aquel en que estamos ella y yo. ¿Me entiende? Ella no miente. Usted creyó que mentía. Si mintiera, para nosotros la mentira sí, es un juego. Para usted una conclusión. Convénzase de que nunca la conocerá usted, ni ahora que se la he mostrado. Y ahora resuelva. Gabriel meditó un momento. Solo un momento, porque todas sus resoluciones definitivas llegaban a él, como diría Roberto, por saturación. Años de dolor pasaron por su cara. Luego alzó la copa y dijo. Por ella. Tiene usted razón. Despídame de su hija con palabras cordiales y procure que no quede en su recuerdo nada de esto, dijo señalando con una sonrisa el desastre que los rodeaba.